Ya hemos dedicado anteriormente un par de capítulos para hablar de temas relacionados con Ceph. Por un lado, hablamos de Ceph en Proxmox y a la semana siguiente hablamos de la alta disponibilidad en un clúster de Proxmox con Ceph. Y eso fue en el año 18, a principios de 2018. Pero no hemos dedicado ningún capítulo específico para hablar sobre Ceph como tecnología. Así que hoy quería enmendar esa carencia con este audio y me gustaría, pues eso, dedicarle un audio a lo que es Ceph, a lo que es Ceph en general, por lo menos una introducción así por encima para poder entender un poquito qué es, cómo funciona, qué partes la componen, ese tipo de cosa. Así que si os queréis quedar conmigo un ratito en este, que por cierto es el programa número 220, pues podemos dedicárselo a una introducción a Ceph, una introducción de tecnología. Así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, lo primero va a ser definir un poquito qué es Ceph. Lo primero va a ser decir que Ceph es un sistema unificado que ofrece almacenamiento por bloques, por ficheros y por objetos, ¿vale? Una cosa completita. Por bloques, ¿cómo lo hace por bloques? Pues por una cosa llamada RBD, que es el Rados Block Device. De momento solo lo nombramos, ¿vale? Luego, por ficheros, tenemos otra opción, que sería hacerlo con una cosa llamada CephFS. Y luego por objetos, también podemos hacerlo por objetos con Rados Gateways. Esto es compatible con S3. Y bueno, tiene una librería muy chula que a ver si me acuerdo y luego os la comento, ¿vale? Porque la tengo por aquí anotada en algún sitio. Lo primero, ¿qué significa Rados? Rados es un acrónimo, R-A-D-O-S, y significa Reliable Autonomous Distributed Objects Store. Todo esto, como siempre, lo tenéis en las notas del programa en eduardocollado.com. Simplemente ir al buscador, buscar introducción a Ceph y ahí lo tenéis absolutamente todo. A ver, ¿cómo funciona? Pues veréis, los clientes, ¿vale?, van a establecer las conexiones con los OSDs. Bueno, pues con los OSDs que corresponda. Esto también nos va a eliminar un punto único de fallo, un cuello de botella. No vamos a tener cuellos de botella por eso, ¿vale? ¿Qué es el OSD? Pues el OSD es el Object Storage Daemons. Como os dije el otro día, daemons, ¿vale? De demonios buenos, aquellos que cuidan los servicios. Si miráis en un Proxmox y lo tenéis montado con Ceph, pues vais a ver que los OSDs coinciden con los discos, o sea que es un OSD por disco normalmente, ¿vale? Luego, ¿cómo se realiza la distribución de la información a través de los distintos OSDs, de los discos que van a componer un Ceph, un clúster? Porque el Ceph lo vamos a utilizar siempre en un clúster de servidores, que ellos tienen pues un montón de discos, o sea, OSDs. ¿Cómo vamos a distribuir la información? ¿Cómo vamos a poner la información en un sitio o en otro? Bueno, pues lo vamos a hacer con una cosa, bueno, no es una cosa, es un algoritmo, ¿vale? Ese algoritmo se llama Crush, C-R-U-S-H, que también es un acrónimo, ¿vale? Y lo vamos a utilizar el algoritmo este para almacenar la información en el clúster. ¿Qué información? Bueno, pues la que tenemos, tanto los datos como los metadatos, que es muy importante que todo eso vaya juntito, ¿vale? Datos y metadatos, todo tiene que ir juntito, siempre. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que si es un algoritmo ya sabéis que hace que sea totalmente predecible el comportamiento.
Así que la información no se va a almacenar de forma aleatoria, no. O sea, la información se va a grabar en este USD, tal, todo eso nos lo va a decir Crush, ¿vale? ¿Y qué significa? Crash, que hemos dicho que es un acrónimo. Pues Controlled Replication Under Scalable Hashing. Esto del hashing es interesante, ¿vale? Porque esto hace que sea muy escalable el crash. ¿Por qué? Porque realmente todo lo convierte en un hash, con lo cual es muy rápido y, bueno, es más fácil de manejar, ¿vale? Hace que el sistema sea escalable hasta discos, pues un montón, casi los que queráis, ¿vale? No vais a tener ese problema. Y luego también fijaros de una cosa. Hemos dicho que la información se guarda en los OSDs, ¿vale? Que, bueno, al final son los discos. Y que ese almacenamiento, esa información, se decide que vaya a un USD o a otro mediante Crash, que es un algoritmo. Vale. Pues, ¿eso qué significa? Eso significa que este sistema de almacenamiento llamado Ceph es un SDS, que se llama un Software Defined Storage. Es un almacenamiento definido por software. Es una cosa muy interesante porque nos va a permitir, pues, trabajar con él de una forma mucho más fácil. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona Ceph? Bueno, veréis, pues desde el punto central de la arquitectura, Ceph es un RA2, ¿vale? Lo que os he comentado antes, el Reliable Autonomous Distributed Object Storage, un almacenamiento, ¿vale? Y a nivel de RA2, el nivel de RA2, pues bueno, pues consiste en el número de OSDs que tengamos. Perfecto. Cada OSD, ya os he dicho antes que está mapeado a un disco duro distinto, con lo cual OSD y disco a nivel conceptual no es lo mismo, ¿vale? Porque una cosa es el demonio de almacenamiento y otra cosa es el disco en sí, ¿vale? Pero realmente un OSD, un disco, es así. Si vais a un Proxmox que tengáis definido con Ceph, pues vais a ver que un OSD es un disco. Hay una relación 1 a 1. Vale, cada OSD es totalmente independiente, ¿vale? Cada uno funciona de forma independiente y forma las relaciones peer-to-peer para formar un clúster con otros OSDs, ¿vale? No hay que hacer nada por encima, es el OSD el que lo hace directamente. Evidentemente un disco duro no establece ninguna relación peer-to-peer, ¿vale? Pero el OSD sí. Pero hemos dicho que el OSD y disco al final es lo mismo, ¿vale? Pero el físico, la parte física es el disco y el OSD es la parte de software, ¿vale? Recordad que Ceph es un almacenamiento definido por software. Bueno, no sé si os he liado más o menos con esto que os he dicho ahora. Más componentes, pues veréis, en cualquier clúster de Ceph tenemos un componente que es muy importante que se llama los monitores, un monitor, los cuales son los encargados de formar el consenso, ¿vale? A través del clúster. El consenso es el famoso quórum de Ceph. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues se hace con un algoritmo llamado Paxos, P-A-X-O-S, que es un algoritmo de consenso distribuido, que se dice, y es lo que se utiliza para montar el quórum dentro de Ceph. Los monitores, pues bueno, los monitores realmente no están involucrados en la decisión de dónde va a ir la información, ¿vale? Lo que hemos dicho antes que hacía el crash, pues bueno, pues los monitores aquí no participan. Y luego tenemos otra cosa que se llaman los cluster maps, que se utilizan, bueno, pues por los componentes del clúster de Ceph para describir lo que es la topología del clúster. Bueno. ¿Y qué es lo último que tenemos? Pues lo último que tenemos es el manager, que es el responsable de la configuración y las estadísticas. Vale, pues con esto ya tendríamos las partes más importantes de lo que sería la arquitectura de Ceph, ¿vale? Por lo menos a nivel conceptual.
Bueno, os lo he dicho antes, el algoritmo para situar la información dentro de los grupos del OSD es el crash, ¿vale? Bueno, y una cosa que no os he dicho antes. Antes os he estado contando que teníamos el Rados Gateway, ¿verdad? Que era el almacenamiento por objetos. Bueno, pues para eso tenemos una cosa muy chula que se llama Librados, que es una librería de Ceph, ¿vale? Que puede ser utilizada para construir aplicaciones que interactúen directamente con el clúster de Rados. Esto es para almacenar y recuperar los objetos. Esto es una cosa muy chula, ¿vale? Porque nos permite desarrollar aplicaciones que trabajen directamente con esto. Todo esto está muy bien, es a nivel teórico, esto lo leéis y ya lo tenéis, pero ahora vamos a ir un poco más a lo que sería la parte de definición de servicio, ¿vale? Los discos, la memoria, la CPU, la red, estas cosas son sumamente importantes cuando vayamos a instalar un Ceph, porque tenemos que saber qué tenemos que poner, qué CPUs necesitamos, cuánta memoria, qué discos, ese tipo de cosas. Vamos a empezar por los discos. Los discos es la elección de los discos no es trivial, ¿vale? Hay mucha gente que dice, los discos, cuanto más gordos, mejor. Pues no. O también dicen, bueno, pues metemos un SSD cualquiera que también nos vale. Pues tampoco, ¿vale? Vamos a empezar con el tema de los SSDs. Poner un SSD o que todos los discos sean SSD no significa que vaya a funcionar mejor, ¿vale? Veréis, SSDs sabéis que tenemos de muchos tipos. Y bueno, si sabéis las diferencias entre unos y otros, esto quizás lo tengáis súper manido. Pero veréis, para poner un ejemplo, un disco SSD, el bloque de la flash, ¿vale? Normalmente es de 128K. Entonces, si nosotros queremos escribir 4K, antes de poder escribir, tenemos que leer los 128 y luego volver a escribir los 128. Para luego escribir los 4. Es decir, esto lleva muchísimo tiempo. Los discos buenos, ¿vale? Los discos SSD de verdad, llevan una memoria y un firmware, evidentemente, que se encarga de esas tareas. Se encarga de recoger la información que le pasa a la CPU y de ponerla en el disco, limpiando lo que sería la parte de la flash que hay que leer, y todo eso lo hace asegurando que no va a haber pérdidas de información. Si utilizamos un SSD malo, de estos que nos venden en Amazon, bueno, pues eso no lo hace. Un SSD de PC normal, pues no hace esas cosas. Entonces todo eso se hace vía CPU. ¿Y eso qué va a pasar? Porque el rendimiento que nos va a ofrecer nuestro Ceph, si utilizamos ese tipo de discos, pues que se va a venir abajo. Así que mucho cuidadito con los discos de estado sólido que compréis. Las memorias de estado sólido, ya sabéis. Luego hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta de los discos, que es más importante que el espacio, ¿vale? Yo diría, que es el número de IOPS. Las IOPS son las operaciones que permite ese disco, operaciones de escritura, por segundo, ¿vale? Entonces lo normal es que se miden en operaciones de escritura aleatoria, ¿vale? Y luego escritura de 4K o de distintos tamaños, en fin. Tenemos un montón de opciones de discos, ¿vale? Desde los SATA de toda la vida, los de 7200 vueltas, los de 5400, y eso es que ni los contemplo, ¿vale? Tienen unas IOPS, ¿vale? Unas operaciones de entre 70 y 80 IOPS por segundo. Y luego los más chupiguays, pues están ya en el entorno de millones de operaciones por segundo. Un disco, ¿vale? Con lo cual, como podéis ver, desde los 70 de los SATA de 7200 vueltas a los, los 150 de los casi de 10.000 y luego los de estado sólido. Pueden hacer muchas escrituras, muchísimas más, ¿vale? Pero claro, también tienen que ser discos que nos permitan controlar
todas las operaciones que requiere un disco de estado sólido que no requiere un disco mecánico, evidentemente. Y los de 15.000 vueltas, bueno, pues los de 15.000 vueltas soportan 200 poco IOPS, pero ¿cuál es el problema? Que el coste es altísimo y entonces ya el coste que están los de estado sólido pues no llega a merecer la pena nunca. Os voy a dejar una tableta con el número de IOPS por tipo de disco, que la he sacado de un blog que no conocía, pero que está bastante bien, ¿vale? Tiene cositas curiosas, que es de javierin.com. Hace que no publica como un año, pero bueno, está interesante si le queréis echar un ojillo. Vale, y luego también para diseñar la solución, ¿qué hemos dicho? Pues que no tengamos discos de estado sólido baratos, eso de verdad no lo hagáis, de verdad que no lo hagáis. Una cosa es para el PC de casa y otra cosa es para montar un almacenamiento. Luego ya sabemos el tema de las IOPS y luego el tema de los discos. A ver, discos grandes, discos pequeños. Pues lo normal es que tengáis mejor rendimiento siempre con discos pequeños que con discos grandes. Los discos grandes es un acceso a un disco. Sin embargo, discos pequeños distribuimos esa carga entre varios. Y luego vamos a imaginar qué pasa en una situación de fallo. Suponer que tenemos un clúster con 10 discos de 1 tera, ¿vale? Y en cada disco tenemos unos 500 gigas de información, la mitad utilizado, más o menos. Vale, pues uno de los discos del clúster ha muerto. ¿Qué ocurre? Pues que los 500 gigas que tenemos los tenemos que distribuir entre el resto de discos del clúster. Si tenemos un clúster con solamente 10 discos, a cada uno de los discos le va a corresponder 55 gigas. Vale, pues empezaremos a copiar. ¿Cuál es el problema? Que si la red da unos 20 megabytes por segundo, ese es el rendimiento que puede dar, ¿vale? 200 megabits por segundo, a lo mejor es real, ¿vale? Solo para eso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que vamos a tardar 45 minutos en reconstruir esa información, reconstruirlo en los 9 discos que me quedan buenos del clúster de 10. Ahora, si en vez de tener 10 discos tengo 100 discos, ¿qué ocurre? Pues que tengo que distribuirlo entre 99 discos. Yendo a la misma velocidad de red, como son muchos más discos y lo voy a hacer todo en paralelo, en vez de tardar 45 minutos, voy a tardar 4 minutitos. En 4 minutos lo tengo distribuido. Con lo cual, es bueno tener muchos discos, porque si tenemos un fallo es de una porción muy pequeñita. Luego nos interesa que sean discos con muchas IOPS. Y bueno, el tamaño, pues tenemos que jugar nosotros un poquito con el hardware que tengamos, cuántos discos podemos usar, cuántos no podemos usar. Ese tipo de cosas, pues las tenemos que tener clarísimas. Memoria. La memoria. A ver, las recomendaciones de memoria en CEF son laxas, ¿vale? Pero por lo general podéis llegar a la conclusión que os piden unos, para que vaya bien, o sea, para funcionar, unos 3 gigas por cada USD, gigas de RAM, y 5 gigas por, bueno, dependiendo si es un USD de estado sólido o de agujas, ¿vale? Si es un disco duro tradicional, 3 gigas por USD, y si es de estado sólido, 5. Bueno, es lo que vais a ir encontrando en mucha documentación. Eso es una cosa intermedia, pero bueno, realmente esto depende mucho del uso que hagáis vosotros de los discos. Si montáis un CEF simplemente para almacenar y tener ahí, pues evidentemente no vais a gastar nada. Si estáis haciendo muchísimas operaciones, pues vais a gastar más. Esto funciona así. ¿Cómo lo tenéis que hacer? Bueno, pues aquí tenéis que ir viendo un poco cómo es vuestra red y cómo va a ser vuestro clúster. Esa va a ser la gracia. Ahora, en tema CPU, bueno, la CPU, la memoria y todo, realmente se define por unidades mínimas por USD. Si al principio os he dicho que un USD es un disco, directamente equivale a un disco normalmente,
¿Qué es lo que pasa? Pues que el hardware va a ser más grande cuanto más discos necesitéis. Es decir, más CPU, más memoria. Por eso os he dicho antes que si vais a utilizar discos más grandes, discos más pequeños, pues que va a depender un poquito de cómo sea lo que tengáis, cómo sea vuestra plataforma, cómo sea vuestro hardware, de cuánto dinero tengáis, cuánto no tengáis, la red, en fin. Veréis, y esto es importante por lo que os he dicho ya 3 o 4 veces. Ceph es un SDS, un Software Defined Storage, así que todo esto va por software, ¿vale? Veréis, en las notas del programa os voy a dejar una tabla de las recomendaciones mínimas de hardware por USD, ¿vale? Pues para un USD de Ceph o... Bueno, pues aquí lo tenéis. Para que nos hagamos una idea, en CPUs nos dice que por USD mínimo un core, luego nos dice un core por cada 200 a 500 megabytes por segundo en cuestión de escritura, ¿vale? Y luego también un core por cada entre 1000 y 3000 IOPS, con lo cual si vais a gastar 30.000 IOPS, pues aquí lo que os dice es que tenéis que utilizar 10 cores. Bueno, pues tenéis una tabla bastante completa y bastante difícil de cumplir en todas las cosas, pero oye, si lo cumplís tenéis unas especificaciones muy buenas y muy aceptables por las cuales vais a poder correr un Ceph con garantías muy buenas. Último punto así interesante, os he dicho que teníamos disco, memoria, CPU y red, ¿verdad? Pues en red es muy fácil. 10 gigas. Tenéis que tener interfaces de 10 gigas y en cada servidor, evidentemente, 2 tarjetas, que vaya a 2 switches diferentes. Switches destacables, caca. Eso no lo uséis nunca, porque si os rompe uno, se rompe el otro. O sea, es que no tiene sentido. Y luego, si podéis utilizar una configuración activo-activo, muchísimo mejor que en una configuración activo-pasivo. Esto, tenerlo en cuenta y que sea así. ¿Qué pasa si utilizáis una red de 1 giga? ¿No os va a funcionar? Sí, claro que va a funcionar. Pero ¿sabéis qué va a pasar? Pues que, según lo veáis usando, a lo mejor os vais a encontrar en algún caso que gracias a la latencia os va a dar un timeout a algún USD del clúster. Y eso va a ser malo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se va a volver inestable. En cuanto empiezas a tener un timeout en un USD, pues los demás normalmente suelen dar fallos uno tras otro. Así que todo esto te lo ahorras yendo a de 10G. Pero claro, si antes os he dicho que copiar un disco y os he dicho que si la red nos da 20 megabytes por segundo, evidentemente con un G ya funciona. Entonces, ¿por qué necesitamos 10G? Pues veréis, la gracia del 10G no es que vayas a transmitir a velocidad de 10 gigabits, que vais a mover 10 gigabits por segundo. Eso no es verdad. La gracia está en las latencias que ofrece una red a 10G o una red de 1G. Mientras que para transmitir un paquete de 4K, 64 evidentemente, en una red de 10G vais a necesitar unos 90 microsegundos, en una de 1G vais a necesitar un milisegundo. Un milisegundo, 90 microsegundos. O sea, es que no es equiparable, ¿vale? Es muchísimo más rápido el 10G. Vais a tener menos latencia y nunca os va a dar un problema de latencias. No vais a tener timeouts en OSDs. Evidentemente, siempre y cuando no estéis utilizando discos de estado sólido malos, ni estéis usando discos de agujas enormes, ni cosas de esas, que lo que va a hacer es que te va a ir mucho más lento todo y vas a tener problemas al final. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, pues veréis, nos quedaría hablar de la recuperación ante fallos. Veréis, las tecnologías de almacenamiento tradicionales
montar una cabina, por ejemplo. ¿Eso qué supone? Esto supone que tenemos una tolerancia cero a fallos de hardware. Entonces las cabinas nos va a venir con varias controladoras, con varias bandejas, que si las fuentes de alimentación, todo súper redundado, todo redundadísimo, absolutamente todo. Y eso en Ceph pues no funciona igual, porque estamos hablando de poner servidores distribuidos. Bueno, distribuidos, lo que tienen que estar juntitos y con 2 switches en medio, ¿vale? Pero bueno, distribuidos, vamos a decir. ¿Y qué pasa con los servidores? Pues que un servidor puede romperse, ¿verdad? Puede romperse un disco, puede romperse un servidor entero. Entonces, Ceph está pensado para recuperarse ante este tipo de fallos. ¿Cómo se recupera? Bueno, pues igual que antes hemos dicho que se rompió un disco, se distribuye la información entre el resto y ya está. ¿Por qué se puede reconstruir la información? Porque no hay una única copia de todo. Evidentemente no hay una única copia de todos, ¿vale? Cuando vosotros hagáis una implementación mínima, tenéis unas variables, que son las variables del pool, que son size y min size. En Proxmox también las tenéis, ¿vale? Os vais al creo que es al servidor. Y luego hay en Ceph, en opciones, no estoy seguro dónde vienen, ¿vale? Pero bueno, en las variables del pool le ponéis size 3 y min size 2. Esto es como mínimo, ¿vale? El size es el número de réplicas para objetos en el pool, 3, menos de 3 no pongáis. Y min size es el número de réplicas en disco. Vale, entonces decís un min size 2, es decir, que haya un mínimo de 2 copias de algo en disco. Si se os rompe un disco y tenéis ahí, no sé, una máquina virtual y le habéis dicho min size 1, la habéis perdido. Si le dais min size 2, pues esa máquina desde otro disco se volverá a reconstruir y volverá a hacerse 2 copias dentro de todo el clúster de Ceph. Ahí dentro vais a tener otra vez las 2 copias. Tardará más, tardará menos en función del número de discos que tengáis, de las IOPS y de todo. Ahora me gustaría hablar de un conceptillo que es el Blue Store. Que esto lo vais a encontrar, ¿vale? Y vais a decir, ¿qué es esto del Blue Store que viene por todas partes? Vosotros os leéis documentación, estáis leyendo un libro o yo que sé, un blog sobre Ceph y vais a encontrar por todas partes Blue Store, por todas partes. Bueno, pues veréis, si os acordáis, cuando estuvimos hablando del Ceph en Proxmox, que seguramente no, pero si lo habéis montado y os vais ahí al Proxmox y a Ceph y luego al OSD, tenéis una columna que pone OSD Type, el tipo de OSD, y vais a ver que son todos Blue Store. Utilizan todos eso, a no ser que estéis utilizando un Ceph anterior a Luminous y que estéis utilizando File Store. O que estéis utilizando Luminous pero con un tipo de OSD File Store por alguna razón que no sé cuál es, no se me ocurre ninguna, pero a lo mejor estáis utilizando File Store. Blue Store lo que hace es sustituir al viejo File Store. ¿Por qué? Pues porque tenía problemas de escalabilidad. Y luego necesitaba una interfaz para el sistema de ficheros. Era un poco rollo, ¿vale? Y es algo que Blue Store pues ya no necesita, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de un Ceph en Luminous, que es a partir de la versión Luminous, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que por defecto los OSDs van a ser todos de tipo Blue Store, ¿vale? Simplemente contaros eso porque lo vais a ver. Y luego os he dicho antes que lo que hacíamos era grabar la información en el disco y que grabábamos lo que son los datos y lo que son ¿cómo se llama? Los metadatos.
Y todo eso lo vamos a hacer a la vez, en una única transacción. Tenemos que hacer eso pues para que el sistema sea robusto y que tenga pues todo lo que tiene que tener. Vale, entonces, los datos, pues son los datos en sí, y los metadatos, simplemente para que lo sepáis, como curiosidad, están gestionados por RocksDB. El RocksDB es aquella base de datos que era un fork de LevelDB que cogió Facebook y que la modificó para darle mayor rendimiento. Bueno, pues eso es lo que está utilizando Ceph, es eso. Y no sé si os lo he contado todo. Yo creo que como introducción está bien. No sé si os he contado lo del Librados, que es una librería de Ceph que se utiliza para construir aplicaciones que interactúen directamente con el clase de Rados. Eso creo que os lo he contado, sí, creo que sí. Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos bastante por hoy. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Pues nada, otro capítulo que se me ha ido de la media horita, no mucho, por suerte. Otro día, si queréis, podemos entrar un poco más en profundidad, de ver cómo se monta y tal. Pero vamos, simplemente que os suenen un poquito las cosas, qué es el Rados, qué es RBD, qué es CFFS, ¿vale? Que lo tengáis un poquito en mente, que sepáis que la información se pone ahí de una forma controlada, porque hay un algoritmo que lo hace, el Crash. Acordaros del Candy Crush. Y bueno, y luego también el quórum, que hay un quórum que se utiliza un algoritmo de consenso. Y bueno, simplemente que sepáis eso, la importancia de los discos, la memoria, la CPU y la red. Y que esto, si lo queréis probar en casa, pues bueno, pues podéis utilizar interfaces de 1 GB, pero nunca jamás montéis esto en producción con interfaces de 1 GB, porque es que si os van a venir abajo los OSDs, no porque esté más o menos lleno el interfaz, porque a lo mejor decís, es que me sobra ancho de banda, pero ancho de banda aquí da igual, ¿vale? Aquí lo importante no es el ancho de banda, sino la latencia que te va a dar una red de 1G y una red de 10G. Es almacenamiento y el almacenamiento es muy, muy, muy delicado. Y usad 2 switches, poner 2 tarjetas a los servidores. Bueno, yo creo que para resumir un poquito con esto que os he dicho en estos últimos segundos, pues ya es suficiente. Más cosas, pues ya sabéis, el grupo de Telegram y todo lo tenéis en eduardocollado.com. Ahí en el lado derecho, bajáis, lo buscáis. Ahí os dejo las notas del programa. Y nada, disfrutad y nos volvemos a escuchar en el próximo audio. Hasta luego. Chao.